¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El tema que me ocupa el día de hoy es acepta a Jesús como tu Salvador. Y en nuestro tema anterior veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz, pagaba esa deuda que nosotros teníamos que pagar, que era impagable, porque a quien habíamos ofendido es eterno, es infinito. Entonces suponía un castigo eterno. Y también al final decíamos que esa salvación ya estaba dada. Lo único que hacía falta era apropiarse de esa salvación mediante la fe en la persona de Jesucristo, mediante la total confianza en Él. Escuche cómo lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 9 en adelante. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Entonces vemos que es la fe en la persona de Jesucristo. Pero la fe no tan solo es la aceptación de la existencia de Dios o de verdades reveladas por Él, sino el encuentro con la persona de Jesús. A mí me encanta mucho el encuentro de Pedro con Jesús cuando nuestro Señor Jesucristo camina sobre las aguas, que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, vamos a leer del 28 en adelante. Y en este pasaje Jesús empieza a caminar sobre las aguas y vea lo que va a suceder en este encuentro de Jesús y Pedro, donde todos los discípulos empiezan a gritar creyendo que es un fantasma, pero Jesús les dice: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas. Y de ese encuentro es el que vamos a hablar el día de hoy. De ese encuentro es el que vamos a tener hoy, todos nosotros. Usted también, que está ahí atrás de la pantalla. Entonces Jesús le dice: ven, le dijo Jesús. Y así Jesús nos dice a nosotros hoy: ven. Y vean lo que sucede a continuación. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Entonces, la fe nos lleva hacia Jesús, a caminar sobre las aguas hacia la persona de Jesús, pero sin dudar, es poniendo nuestra total confianza en la persona de Jesús, porque si dudamos nos va a suceder igual que a Pedro. Escuche lo que dice a continuación. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Escuche bien lo que dijo: gritó, así dice, gritó. Y ese es el grito que nosotros tenemos que dar hoy en día: sálvame, Señor. Pero aquí voy a abrir un pequeñito paréntesis para hacer un comentario, porque de esta historia yo me identifico mucho con Pedro, porque cuando yo era pequeño también, un joven me empujó al agua y caí a las aguas profundas y ya me estaba ahogando, gracias a que Dios puso una persona ahí y me sacó, si no, no estuviera contando la historia. Pero aquí lo que llama la atención es: ¿por qué Pedro grita si Pedro sabe nadar? Aquí Pedro nos deja una enseñanza muy hermosa, que nosotros no somos autosuficientes para salvarnos, tampoco él. Por eso él grita: sálvame, Señor. Entonces, Pedro nos enseña esto a los cristianos del siglo XXI, que a veces confiamos más en nosotros que en Jesús. Tenemos que ser como Pedro y decir: sálvame, Señor. Y entonces, escuche lo que dice a continuación. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Entonces, vemos que producto de ese encuentro, Pedro grita, pero pone también su total confianza en la persona de Jesús. Porque cuando en ese tipo de situación, cuando grita: sálvame, Señor, Pedro tiene toda su plena confianza en él, porque sabe que en esa situación solamente Jesús lo podía salvar.
Y así nosotros tenemos que decir hoy, sálvame, Señor. Porque no es lo mismo que nos hablen de Jesús que encontrarnos con Él. No es lo mismo que nos hablen sobre Él que conocerlo a Él. Yo una vez escuché una historia que me ha llamado mucho la atención y yo se las quiero contar el día de hoy. Y es la historia de un actor que había sido invitado a una cena muy importante donde habían personas muy importantes y este actor recitaba las hermosas poesías del famoso William Shakespeare, pero al final de la cena él se ofreció a los comensales a complacer algunas peticiones y de la esquina de la mesa se levantó un sacerdote anciano y le dice: disculpe, ¿conoce usted el Salmo 23? Y si le importaría recitarlo para nosotros. Esta persona le dice: claro que sí, padre, pues yo conozco el Salmo 23, lo aprendí como todos los demás chicos en la catequesis, y lo voy a recitar, pero con una condición, padre, le dice: si al terminar yo de recitarlo, lo recita usted también para nosotros. Y el sacerdote aceptó esta propuesta. Y se puso de pie aquel actor y comenzó a decir: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, hacia aguas tranquilas me conduce, su vara y su cayado me dan seguridad. Cuando aquel actor terminó de recitar el salmo, un fuerte aplauso se escuchó en toda la sala, pero muy estremecedor. Y le dice: padre, ahora es su turno, recita el salmo para nosotros usted. Aquel sacerdote anciano se levantó, se puso de pie, cerró sus ojos y después de un momento de recogimiento interior comenzó a decir: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, hacia aguas tranquilas me conduce, su vara y su cayado me dan seguridad. Cuando aquel sacerdote terminó de recitar el salmo, un profundo silencio se apoderó de aquella sala, y después de un momento, el actor comenzó a ver que del rostro de aquellas personas comenzaron a surgir lágrimas. Y después de un momento, el actor se puso de pie y les dijo: se acaban de dar cuenta de lo que sucedió aquí. Yo conocí el salmo, pero no al pastor. Este humilde sacerdote conoce el salmo y conoce al pastor. Él es amigo del pastor y se ha encontrado con el pastor. ¿Por qué yo les quiero contar esta historia? Porque muchas veces tenemos conceptos equivocados del cristianismo. Creemos que solo aprender las oraciones de memoria es suficiente, y no es así. El cristianismo es mucho más que eso. Es tener una relación con Él, es encontrarnos con Él. Porque muchas veces lo reducimos el cristianismo a puras prácticas exteriores, donde no entregamos el corazón. Muchas veces confundimos el cristianismo con hacer oraciones o solamente repetirlas sin pensarlas, pero realmente no tenemos una relación con Él. Nuestra intención, nuestra intimidad no está con el pastor. Y de eso es lo que nos habla la historia. Y por eso el Papa nos propone algo muy hermoso. Y en esto el Papa acierta. Y este es uno de los aportes más hermosos que el Papa nos ha dado el día de hoy a nosotros. Que es, escuche lo que dice, 4 cosas nos propone el Papa. Y estas 4 cosas son eficaces. Para mí esto es muy hermoso, como un mensaje para nosotros, como muy fuerte, que debemos de tratar, si es posible, anotarlas, para nosotros tenerlas, estarlas repasando en cada momento. Escuchen lo que nos propone el Papa. Dice el Papa: a veces vuestra sintonía de fe es débil, y yo les propongo esto para reavivar su fe. Un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Y esto es muy hermoso,
porque yo recuerdo que cuando yo viví mi encuentro, fue algo así. Fue un encuentro con el Señor resucitado. Yo me recuerdo que yo había sacado el permiso para ese encuentro, que me habían invitado. Yo estaba muy contento de ir a encontrarme con Jesús, porque escuchaba hablar mucho de eso. Escuchaba mucho hablar al padre Marcos Galvis, al padre Luis Toro y a muchos otros predicadores que decían que un encuentro es muy importante, personal, así como nos lo propone el Papa el día de hoy. Y yo había sacado el permiso para los días equivocados. Así es de que cuando llegó el día del encuentro, yo no tenía el permiso. Yo solo tenía permiso para 2 días y necesitaba 3 días. Pero dije yo, bueno, al menos iré a 2, me va a servir. Pero cuando comenzó el encuentro y ve que el Señor estaba llamando, estaba tocando a la puerta de mi corazón, yo decidí quedarme en el encuentro. Pasó por mi mente y por mi corazón, quizás sea la única vez y la última vez que el Señor venga a mi encuentro. Quizás no vaya a volver a tener esa oportunidad. Yo he escuchado muchas historias de personas que se encuentran con Jesús hasta en el día de su muerte y que luego regresan y dan testimonio de ello. Pero yo no voy a perder esa oportunidad. Y yo lo estaba buscando al Señor y lo había encontrado. Entonces yo decidí quedarme, y después de que el Señor me había sanado, me había liberado, pues marcó mi vida. Y eso es muy importante, es muy hermoso. Y de eso es lo que nos habla el Papa el día de hoy. De un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Yo una vez escuché una historia muy hermosa que me ha llamado la atención también. Y es la historia de un pintor muy famoso que había pintado un cuadro muy hermoso. Y el día de la presentación, a esa presentación acudieron personas muy importantes. Fotógrafos, periodistas, habían todas las redes sociales y también ahí estaban presentes todas las autoridades locales, jueces, y había todo ahí para el día de la presentación. Y en el momento indicado se bajan las cortinas y queda aquel hermoso cuadro de Jesús que estaba tocando suavemente a la puerta de una casa. Y cuando las personas vieron aquel hermoso cuadro, empezaron a aplaudir fuertemente. Y entonces, en aquel cuadro, Jesús parecía vivo, que cuando tocaba la puerta, parecía él escuchar a ver si alguien venía de adentro a abrir la puerta. Pero una de las personas que estaba ahí presente se dio cuenta de algo y notó que a la puerta de aquel cuadro le hacía falta la cerradura. Y fue donde este pintor y le dijo: disculpe, ¿cómo se abre la puerta? Pues no tiene cerradura. Pues este pintor sacó su Biblia y le leyó el siguiente pasaje de la Escritura, que dice lo siguiente: Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y la razón por la cual esta puerta no tiene la cerradura por fuera es porque también así el corazón del ser humano no tiene la cerradura por fuera, sino por dentro. Porque solamente tú le puedes abrir el corazón a Jesús. Porque Él hoy está a tu puerta y está llamando y está tocando a la puerta y sigue tocando. ¿Y cuántas veces el Señor ha tocado a la puerta de nuestro corazón y nosotros lo hemos ignorado? En cambio, nosotros debíamos decirle: Señor, ¿qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo? A mí me encanta esa alabanza y me encanta escucharla mucho, y el Papa nos las ha propuesto también para que vivamos el cristianismo nosotros con alegría y le abramos la puerta a Jesús de nuestro corazón,
porque Él nos sigue llamando y nos sigue llamando, y Él insiste, todos los días insiste llamando a la puerta de nuestro corazón. Y si tú estás dispuesto a abrirle la puerta de tu corazón, recita conmigo esta oración en señal de que tú hoy le abres las puertas de tu corazón a Jesús de par en par. Y le dices: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Hoy yo te acepto a ti, Jesús, como mi Salvador. Entonces, recita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón, así como tú abriste el tuyo para que se derramara sobre mí la fuente de tu misericordia, de tu amor y de tu perdón. Hoy te abro mis brazos, así como tú los abriste por mí en la cruz. Hoy te acepto a ti, Señor, como mi único Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que me salves, para que me libres, para que me sanes, para que me transformes, Señor. Hoy, como Pedro, también te digo a ti, Señor: sálvame, Señor. Sin ti mi vida está vacía. Sálvame, Señor, porque si me suelto de tu mano, me hundiría. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Señor Jesús, confiado totalmente en tu llamada que me dices: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Señor Jesús, hoy yo vengo a ti para que me enseñes a llevar mi carga. Gracias, Señor, por haberme liberado. Gracias, Señor, por haberme sanado. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, por haberme comprado a precio de sangre. Gracias, Señor, por haber tomado mi lugar en la cruz. Gracias, Señor, por ser tú mi Salvador, porque por mis propios medios era imposible salvarme. Amén. Muy bien, y después de haber aceptado a Jesús como tu Salvador, pues tu vida no puede seguir siendo la misma. Tiene que cambiar, y a eso es lo que nos llama Jesús hoy, a la conversión, y de eso es lo que vamos a hablar en el próximo tema. No olvides suscribirse, dale like y compartir, y llevemos juntos la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo tema. Hola, gracias por el tiempo para escuchar el mensaje del Evangelio compartido por nuestro temista. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal de YouTube presionando la palabra suscribir. También activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Ayúdanos a evangelizar y comparte el video de nuestro temista en todas tus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.